tardes, buenas noches, buenos días, en el momento que lo quieran ver, porque esa es la gracia de las grabaciones, de la digitalidad en que vivimos forzosamente, pero era una tendencia que venía de antes, que se agudizó por las circunstancias sanitarias. La gracia es que lo pueden ver en cualquier momento y en cualquier plataforma. Habla Rodolfo Arenas, estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Sangre por Sangre. Tengo el agrado de presentar a Claudia Vázquez, periodista, relacionadora pública, y a Sara Arriagada, titulanda de periodismo, está en su fase final, y ex policía civil, ¿no? Detective. Hoy día primero estamos en pantalla viendo las redes sociales de nuestro programa, que nos pueden seguir ahí, pueden ver los capítulos anteriores, pueden ver el live que hicimos la semana pasada, que estuvo muy, muy interesante, sobre el grooming, una experta. A propósito, al final del programa les tenemos un anuncio al respecto. Y también pueden ver en nuestras redes sociales el resumen de la semana. Nosotros no tenemos la capacidad de revisar todos los casos policiales, ni siquiera los principales. Por lo tanto, el resumen de los otros casos relevantes que no vamos a tratar en el programa están en nuestras redes sociales, en el noticiario. Bueno, y ahora sin más dilaciones, los dejo con el caso de la semana, un caso de una violencia inusitada, absolutamente inesperada, que ocurrió en el centro de Santiago, una comuna que es protagonista de la semana delictual, lamentablemente, en estos días que acaban de pasar. Los dejo con el caso y en unos minutos más comenzamos a conversar al respecto. El pasado miércoles 23 de junio, la comuna de Santiago Centro se despertó con una macabra noticia. En la ronda matutina por los alrededores de un banco ubicado en el pasaje Ramón Nieto de esa comuna, un guardia de seguridad encontró el cuerpo calcinado de una persona desconocida. Pasamos y había guardias de aquí del Banco Santander. Y ahí estaban, como le digo, estaba nervioso el hombre. Como que caminaba para allá, se devolvía y todo. Y nos llamó la atención, pues. Así que fuimos, lo acercamos y ahí nos dijo que había una persona muerta donde estaban trabajando. Había una tapa de café de madera. Y ahí me acerqué yo a mirar. Claro, era una persona, pero como le digo, en ese momento yo no pude distinguir, digamos, por la condición que está, no pude distinguir si era un hombre o una mujer. Inmediatamente el lugar fue cercado por carabineros, mientras que la Policía de Investigaciones comenzó a realizar el trabajo de sitio de suceso, estableciendo que efectivamente el hombre fue quemado en el mismo lugar donde se le encontró. Los antecedentes indican que en horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana aproximadamente, 8:20, personas acá del lugar, en concreto nos refieren a un trabajador, un guardia de seguridad del Banco Santander, habría encontrado en un lugar que es como una especie de cajón, donde entiendo que se hacen como labores de limpieza de otro tipo, el cuerpo de una persona quemada, calcinada. De los antecedentes que hemos visto, básicamente cámaras y declaraciones de testigos, el hecho ocurre acá. Las indagaciones realizadas por la PDI dieron sus primeras luces a través de un video en el que se observa a la víctima identificada como Marcelo González en compañía de su supuesto victimario. En estas imágenes podemos apreciar a la víctima Marcelo González, quien lleva una chaqueta entre sus manos, caminando junto a un hombre quien porta un bidón blanco. Pareciera que conversan tranquilamente, sin embargo el acompañante le quita la chaqueta. Luego comienza a rociarlo con el líquido del bidón sin que la víctima pusiera mayor resistencia. Continúa vertiendo el líquido del bidón sobre la víctima, sin embargo siguen caminando en dirección a la calle Ramón Nieto, donde su acompañante terminó la conversación encendiendo fuego a la víctima para luego huir del lugar. De acuerdo a los antecedentes, tanto la víctima, Marcelo González, como su acompañante, identificado como Ademar Polanco, vivían en situación de calle y mantenían una relación sentimental desde hace 6 meses, situación que habría ocasionado el conflicto que terminó con las fatales consecuencias. Ellos serían pareja
tendrían algunas diferencias y problemas personales desde hace un tiempo a la fecha, lo que habría gatillado, ¿no es cierto?, este crimen. Gracias al rápido trabajo de la PDI, se logró la detención de Ademar Polanco en la comuna de Lampa, quien fue puesto a disposición del tribunal por el delito de homicidio, donde se decretó su internación psiquiátrica provisoria debido a los antecedentes médicos presentados por la defensa. Presenta un trastorno por dependencia a múltiples drogas y alcohol, trastorno psicótico agudo y transitorio sin especificación, daño orgánico cerebral, trastorno de personalidad mixto. Una vez finalizados los exámenes psiquiátricos que se le realicen a Polanco, se determinará su imputabilidad, es decir, si se encuentra capacitado para enfrentar a la justicia por el delito cometido. Bueno, estamos de regreso después de este caso que, no sé, es espeluznante, por decirlo de alguna manera, por un montón de factores, no solo por la violencia, originalmente la consideramos inesperadísima, pero después entendemos que es bastante demencial, que estoy usando con bastante propiedad esa palabra. Vamos a comenzar ahora el debate. Bueno, este tema, a diferencia de otros, no fue muy conversado por las personas a través de redes sociales, sí a través de matinales. Y creo que sería bueno entre todos ver por qué ocurrió esto. ¿Qué opinas tú, Sara, del tema? O sea, ya a mí me parece muy bien que se le haya dado todas las luces que se le dio en los matinales, porque, como comentaba Rodolfo al comienzo, es un tema que es tremendamente violento y que tiene muchas cosas entre medio que hacen que sea visible y que sea necesario mostrar el hecho de que haya ocurrido en el centro de Santiago, donde hay grabaciones, que de hecho también las grabaciones son muy decidoras y nos permiten a nosotros hacernos una imagen de la confianza que había entre la víctima y el victimario, claro, pues entonces ahí inmediatamente a nosotros nos hace pensar, o sea, qué tanta confianza tienes que tener tú en otra persona que finalmente te termina quitando la vida, po. Porque a mí eso me parece que es tremendamente grave. Perdón, Sara, te decía que la cantidad de cámaras que hay en el centro, y hay cámaras en muchas partes, todos los crímenes tienen un registro, gracias a Dios, bueno, no todos, pero la inmensa mayoría, siempre hay alguna imagen de apoyo. Estas imágenes comienzan en el río Mapocho, cuando estas dos personas están consumiendo alcohol, drogas, y después se les ve cruzar Santiago, y como tú bien dices, esto ocurre en Estado y en un pequeño paseo que hay entre Estado y Matías Cousiño. A la 1 de la mañana. Claro. Igual es llamativo eso, porque ya hemos visto casos donde las cámaras se han vuelto trascendentales para resolver el caso, como por ejemplo en el tema del psicópata de May, que también fueron las cámaras las que captaron todo lo que iba ocurriendo. Entonces igual es llamativo que, a pesar de que los delincuentes saben que hay cámaras por todos lados y que obviamente si hacen algo va a quedar registrado, igual es llamativo que lo sigan haciendo. Yo creo que eso fue uno de los puntos de interés que hizo que finalmente se mostrara mucho en matinales sobre este tema. Sí, otro tema. Perdón, dale nomás, Rodolfo. Dale. No, te voy a decir que a mí me sorprendió mucho, y lo vi, lo escuché en comentarios periodísticos, el hecho de que la persona, el criminal, el señor de apellido Polanco, rocia primero con un líquido que después supimos que era un combustible, un líquido propulsor del fuego, y el fuego viene después, bastante después, pero la persona que es rociada no reacciona, ¿ya? Y al principio se pensaba que era efecto del alcohol y las drogas, pero después se habla de que la persona no tiene conciencia de que es peligroso, y cuando le prenden fuego ya es demasiado tarde, ya no hay nada que claro, ahí él quiso como que tomó conciencia, pues está quemando, y como que ya no pudo pararlo. Pero claro, cuando uno veía en los matinales, cuando lo repitieron, la persona iba caminando y le iban echando el líquido, ¿cierto? Encima, y él como que sacó incluso la chaqueta, porque muestran toda esa secuencia, y le seguían echando, y en ningún momento se opuso a tal situación. Ahora, Sara, tú que tienes experiencia en estos crímenes, ¿qué pasa cuando alguien mata con tanta violencia a alguien? Porque esto es parecido a cuando a una persona, tú sabes que
el caso del chico que era Boy Scout del sur, por ejemplo, que Claro. tenía, no me acuerdo cuántas puñaladas, 80 puñaladas, era una cifra brutal. Y también cuando le rematan a una persona y después de balearlo lo patean. Esos son crímenes de un odio, de una rabia, de unas ganas de causar un daño feroz, ¿no es cierto? Eso es, no son crímenes para robar, por ejemplo, son crímenes de odio, ¿verdad? O sea, es que en este caso el sustento de este crimen va más por el lado de los problemas psiquiátricos que tenía el imputado. O sea, claramente él con los rasgos que tenía, él tiene una esquizofrenia que viene arrastrando ya hace bastante tiempo y que finalmente es lo que permitió que fuera internado en una clínica psiquiátrica mientras se realiza la investigación. Pero va más por ese lado que por el lado de que hay una violencia específicamente. O sea, todos sabemos que cuando hay delitos cometidos por homosexuales, siempre los delitos son muy sangrientos, pero en este caso no se trata de un delito sangriento, sino que se trata de un delito que es mucho peor, que es mucho más cruel y más violento. Por lo tanto, no habiendo más que los antecedentes psiquiátricos que él presenta, a mí me parece que ese fuera el sustento de la violencia que se llevó a cabo para cometer el delito. No creo que haya una suerte de maldad. El sujeto no es un psicópata, por lo tanto él no estaba ni disfrutando ni habían premeditado esto, o capaz que lo había premeditado, pero dentro de las alucinaciones que le provocaba la enfermedad que tiene de base. A mí me gustaría aclarar que eso es una de las hipótesis principales de la policía en la investigación, que estos dos personas, tanto el atacante como el atacado, habrían sido pareja romántica, ¿no? No solo Claro. vivían juntos como vagabundos, como gente con problemas de falta de hogar, pero además tenían una relación. Ahora, me gustaría aclarar que no es que los homosexuales sean más violentos, No, sino no, que no. los homosexuales que son criminales, son un grupo muy Claro, pequeño. es que se da esa constante de que en hechos de sangre donde hay involucradas parejas homosexuales, siempre son muy sangrientos, pero sangriento en el hecho de, por ejemplo, que siempre hay muchas puñaladas o que siempre es como muy Es como una emoción muy fuerte, yo creo. Claro, sí, porque Es son como más demostrar viscerales. una marca, sí. Sí, Sí, pero no es que todos los homosexuales cometan este tipo de delitos, no, sino que se da la constante de que cuando hay delitos donde están involucrados los homosexuales, siempre ocurre esto. Claro, nos ha tocado ver esa situación. Lo que estoy pensando en las parejas que tienen rupturas, ¿no? Por eso que yo en un momento pensaba que era un crimen pasional, fuertemente pasional, de rabia de uno contra el otro, ¿no? Es raro igual cómo una persona decide quemar a otra. Yo creo que es como, claro, el tema psiquiátrico, el que le da como se imaginó, vio algo, una imagen, no sé qué, Sí, y es que ahí es pensó, no sé, pero es difícil. como... Es que No, por eso te digo, tiene que ser algo así porque es como muy descabellado. A nadie se le ocurriría. este sujeto no, por ejemplo, declaración no se le va a tomar, estando con los antecedentes que tiene, no va a declarar y por lo tanto Eso es bueno no que vamos a saber qué es lo Ya. que pasó por su mente para cometer este delito, porque inmediatamente que fue detenido, la defensa presentó los papeles de los antecedentes que él ya viene registrando hace ya bastante tiempo, entonces es súper complicado. A lo mejor quizás dentro de las terapias que se le lleguen a hacer en caso de que sea condenado por el delito, puede que quede internado y que se le someta un tratamiento, y a lo mejor dentro de la terapia él va a contar qué fue lo que él vivió, lo que sintió en ese momento, como ocurrió por ejemplo en el caso de Orias, que después de mucho tiempo nos vinimos a enterar qué fue lo que había ocurrido realmente, qué había pasado por su mente cuando él cometió el delito contra el sacerdote. Y lo conversamos también, Claro. sí. Sí, Entonces, la relación con el caso Orias me hace mucho sentido, Sara, porque Orias tenía alucinaciones psicóticas. Él se imaginaba cosas fuera de la realidad que lo llevaron a hacer el acto brutal de agresión que realizó, ¿no? Entonces, pues es probable que también haya un nivel de psicosis o sea, en este sí, señor es que Polanco. él tiene psicosis, tiene
una esquizofrenia paranoidea que se llama, que donde él que se siente como perseguido. Entonces las personas que tienen esa sensación generalmente sienten que algo malo les va a ocurrir y ellos reaccionan de forma irracional ante eso que les podría llegar a ocurrir, que ellos se lo imaginan, pero no es una realidad, sino que ellos sienten que. Oye, ¿y la persona, en este caso la víctima, tenía algún tipo de antecedente o algo parecido? No, no apareció nada de eso, por lo Sí, menos yo no he visto, ¿tú sabes? sí, él tenía antecedentes policiales por un homicidio frustrado a carabineros, pero también en el mismo tenor que esto, él estaba con un brote esquizoide cuando intentó atentar contra la vida de carabineros. Entonces, en esa Ah, ocasión, él ya había sido declarado inimputable, eh, precisamente por sus antecedentes psiquiátricos. Me gustaría que conversáramos ese tema, pero no inmediatamente. Vamos a hacer un pequeño break. Por favor, vuelven a estar nuestras redes sociales en pantalla para que ustedes puedan ver este programa, los capítulos anteriores, el live del viernes pasado, que fue muy interesante. Y también está el noticiario con los demás crímenes relevantes no es que todos son relevantes, todos son importantes, pero algunos tienen más atención mediática. Y en este caso, el gran protagonista fue el centro de Santiago, porque además de este caso que estamos conversando, que ocurrió en Estado, o sea, a 1,25 cuadras de la Alameda, tenemos otro caso que fue en la mera Plaza de Armas, en la mismísima Plaza de Armas de Santiago, y otro caso muy llamativo en el barrio Franklin, en el límite sur de Santiago. Por lo tanto, por favor, préstele un poquito de atención al resumen de la semana en nuestras redes sociales, además de poder ver todos los programas anteriores. Para ahora que volvemos, me gustaría que siguiéramos con el tema de la circunstancia mental, en realidad la enfermedad mental de esta persona que no sabemos en qué circunstancia de su imaginación, de su psicosis, agrede de una manera tan violenta a que seguramente era su pareja. Para allá van las hipótesis policiales, y lo ataca de esta manera demencial, de prenderle fuego. Y precisamente esa es la palabra, demencial. Él es probablemente un demente, alguien que no está en sus cabales, que no tiene capacidad de entender la diferencia entre realidad y sus obnubilaciones. Sí, bueno, como en este caso, claro, nosotros nos encontramos con una persona que efectivamente no estaba en sus cabales y que ya claramente, como mencionamos anteriormente, él ya tenía antecedentes por haber realizado actos que estaban basados en su enfermedad, en su trastorno mental. Sin embargo, él se encontraba en situación de calle, no estaba siendo atendido ni estaba recibiendo el tratamiento que corresponde. Esa es precisamente la pregunta que para allá iba cuando hablaba de lo anterior. Él estaba ya declarado inimputable por un intento de asesinato, por algo que no es menor. Y él estaba sin tratamiento y en la vía pública, una persona que, dada su condición mental, era un peligro absoluto, y de hecho lo demostró, terminó matando a una persona. ¿Cómo se da esa circunstancia que alguien que es considerado inimputable de un delito grave está en la calle caminando entre nosotros? Claro, bueno, en este caso yo desconozco cuáles son las circunstancias particulares del caso, porque, bueno, no ha salido mucho a la luz respecto a su condición, ni a su familia, ni nada, porque, bueno, de hecho la formalización no quedó permanente, porque generalmente las formalizaciones que son importantes o de casos importantes quedan permanentes en el Poder Judicial grabados. Entonces uno las puede ir consultando y analizando a medida que van pasando los días, pero en este caso no, se realizó la formalización y luego ya no quedó disponible para que el resto de la gente la pudiera ver, por lo tanto no hay mayores antecedentes de lo que uno pudiera suponer o que pudiera conocer respecto a cuál es la situación de su vida personal. Por lo tanto, no podemos referirnos específicamente a este caso, pero en base a la experiencia yo les puedo comentar que la mayoría de las personas que tienen problemas mentales y que se encuentran en situación de calle es generalmente porque hay personas, o sea, porque su familia
no tiene las herramientas para poder contener a estas personas. Ya. O sea, mayoritariamente las personas que tienen problemas mentales tienen dos opciones. Generalmente, como son personas que tienen trastornos, no pueden desarrollar una profesión o no pueden desarrollar un trabajo constantemente remunerado. Porque hay veces que o los tratamientos o su misma condición se lo impide, por lo tanto ellos dependen mucho de su entorno familiar, de la contención que le pueda dar. Sin embargo, no podemos desconocer de que acompañar a una persona con un trastorno de este tipo es tremendamente complejo, porque cuando vienen los brotes o cuando hay un consumo problemático simultáneo de alcohol o de droga, se vuelve casi imposible de manejar por parte de la familia. Intratable. Sí. Claro, pues entonces... Además que hay que capacitar o darle herramientas a la familia para que lo haga, porque no es llegar y que lo mantenga o que lo contenga. ¿Cómo lo hace? Claro, hay algunas agrupaciones o organizaciones o grupos de familiares que se reúnen y que finalmente ellos terminan como tratando de sostenerse entre ellos para poder seguir sosteniendo a su familia, a sus familiares, pero yo siento que no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Cuando ya la familia no tiene las herramientas o no ha podido reunirse con estos grupos o no ha recibido el soporte necesario parte de las autoridades de salud o del sistema de salud en general, sucede que estas personas terminan en situación de calle. Y cuando están en situación de calle, generalmente vienen los brotes, vienen, ¿cómo se llama? Todos estos problemas de excesos se también. descompensan, claro, pues. Sí. Y con En situación de calle no se siguen los tratamientos. O sea, No, claramente. pues, de ninguna manera. No se van a comprar. Y bueno, y si llegaran, por ejemplo, a tener una pastilla, la van a vender para poder tener plata. ¿Para qué? Para seguir consumiendo droga, seguir consumiendo alcohol. Entonces siempre ocurren este tipo de cosas, que las personas que tienen problemas mentales y que no tuvieron su familia, no tuvo las herramientas para poder acogerlo y contenerlo, terminan en situación de calle cometiendo delitos en la calle. Sara, yo tengo súper claro que las familias que tengan mejor situación, mejores ingresos, pueden llevar a un familiar que tenga una circunstancia de este tipo a una clínica que existe. Sí. La inmensa mayoría del país tendría que recurrir al hospital psiquiátrico, que está ahí en Avenida La Paz. Claro. Pero, y hay algunos otros en el país, pero sin duda no tienen capacidad para atender a todos los casos. Los casos superan la capacidad del sistema público para atenderlo. Claro. Pero lo que yo me sorprendo, y tú lo debes conocer porque tú estuviste en investigaciones parecidas, normalmente los tribunales remiten a una persona en esta circunstancia a la atención, ¿verdad? Lo mandan a una institución. De hecho, hoy día la persona que está imputada por este crimen está en el hospital psiquiátrico. Claro, pero es que para que eso suceda tiene que haber un delito de por medio. Es que las internaciones forzosas son súper complejas. No es que un familiar vaya y diga, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas, mi hijo, como lo mi hija demuestra para que lo tiene dejen. brote. Claro, entonces cuesta mucho. No llegar a internar a alguien, sí, es cierto. No, tiene que haber un dictamen de tribunales, lo tengo claro. Pero en este caso yo supongo que existía, ¿o no? El primero, o solo se le declaró inimputable y queda a su arbitrio, lo cual me parece sospechoso, ¿no? Me parece peligroso. Sí, yo no sé cómo habrán procedido en el primer caso de haber existido una internación forzosa. Lo más probable es que la haya cumplido y después le hayan dado la libertad, porque el caso igual ocurrió hace su par de años, pues. Entonces, claro, hizo el tratamiento, cumplió el periodo que le dijo el tribunal, salió otra vez a la casa, probablemente fue a su casa, dejó el tratamiento de nuevo, se volvió a ir a la calle y volvió otra vez al círculo. Es que finalmente, si no hay un control constante de estas personas, vuelven un seguimiento. Claro. No sí. Ahora, no, y el otro que iba a decir yo, que entrar a un hospital psiquiátrico, por ejemplo. A mí me tocó una situación de un amigo que necesitaba internar a su papá, porque de tanto que tomaba, no es lo mismo, pero me refiero para internación, por eso lo estoy contando. El papá tomaba mucho alcohol, entonces su crisis alcohólica llegó al tal momento que en un momento trató de apuñalar a su señora, que era con quien vivía.
Entonces mi amigo, que no vivía con su papá, pero supo lo que había pasado, quiso internarlo, no tenía otra forma que hacerlo en el psiquiatra. Y me pidió ayuda, incluso yo trabajo en salud, y tratamos de hacerlo, pero era muy, muy difícil, fue muy difícil. De hecho, hicimos un montón de gestiones y contando que el señor, como estaba con este trastorno, había tratado de agredir a su señora, que era con la que vivía, etcétera, etcétera, y no pudimos internarlo. Entonces, yo creo que claro, tienen que haber como otra forma, otra vez, de que lo tomen preso o algo así, pero así como que uno quiera, Rodolfo, como decías tú, no es llegar a No, yo internar sé a que no es, alguien. O sea, no yo es sé que no es preventivo. así. No, Claro, para no, nada. Es no puede ser un que yo tenga sistema una totalmente sospecha. reactivo y es lamentable porque finalmente todas esas personas que tienen una condición compleja, que no estoy diciendo yo que todas las personas que tienen un trastorno terminen siendo delincuentes, No, pero la idea. generalmente, claro, cuando terminan en situación de calle, su situación se vuelve delicada. Y están ahí, po, en el límite, en que en cualquier momento puede que cometan un delito como puede que no. Y puede que sea un delito súper tonto, quizás un hurto, alguna cosa así, pero cuando tienen brotes esquizoides es súper delicado y se ven situaciones como esta, po. Sí, pues yo también conozco el caso de un personaje que es relativamente público y que tenía brotes, pero tenía lo que se denomina una locura linda. Cuando tenía brotes psicóticos, él regalaba las cosas de su casa, se las regalaba a la gente que iba pasando. Claro, es súper destructivo para su familia, pero Claro. no era de violencia. Claro. Pero nunca fue internado porque no hay, y a eso apuntaba, no hay una capacidad de hacerse cargo de todos los casos, y menos preventivos, pues tiene, como bien decía Sara, tiene que ser frente a algo que ya ocurrió. Entonces no podemos evitar que ocurra, el primero tiene que pasar. Oye, un tema muy complejo porque nuevamente, como en mil cosas, se demuestra que Chile está desarrollándose pero que le falta mucho camino todavía, ¿no? Hay un montón de casos porque no es que las instituciones de salud no quieran, es que no dan abasto. La diferencia es bastante clara. Chicos, se nos pasó la hora volando, chicas en este caso, se nos pasó la hora volando, ya terminamos. Quiero terminar haciendo hincapié nuevamente en que revisen nuestras redes sociales, porque ahí está este caso y está el noticiario de la semana y hay muchas otras cosas. Está la grabación de nuestro live del viernes pasado y también están las recomendaciones de programas policiales y están todos los capítulos anteriores grabados. Me voy a despedir ahora, pero vuelvo para hacer un anuncio después de la despedida de ustedes. Bueno, no queda más que agradecerles por su compañía y ojalá que nos dejen ahí sus comentarios si es que les gustó el tema y que nos sigan acompañando, como dice Rodolfo, a través de nuestras redes sociales para que sigamos conversando de los casos policiales que nos interesan. Yo me despido diciendo que no tenemos que olvidarnos que no vivimos en una parcela, que somos comunidad, que tenemos que protegernos entre todos. La única forma de salir adelante en cualquier momento y en cualquier situación. Nosotros no somos expertos en todo, por lo tanto necesitamos de los demás para salir bien de lo que estemos. Solo eso. Y lo esperamos nuevamente en el próximo capítulo. Los capítulos son grabados, pero el live es en vivo y ustedes pueden participar fuertemente en ellos. En el live que grabamos estaban las preguntas, los comentarios. Ese es un programa que hacemos entre todos. Y al respecto, les quería decir que este viernes vamos a tener un nuevo live. Vamos a hablar precisamente de este tema que estamos conversando ahora con un experto en análisis criminal sobre la relación, el riesgo de las enfermedades mentales, las circunstancias de riesgo y la posibilidad de que se caiga en delitos. Lo vamos a ver con un experto. Quedan ustedes invitados este viernes. Lo vamos a anunciar en redes sociales, por supuesto. Quedan ustedes invitados no solo a verlo, sino que como va a ser en vivo, en directo, a participar de ese programa. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes y en el próximo capítulo de Sangre por Sangre.